antes de que se peguen directamente a tu esmalte, primero se pegan las proteínas salivales. Entonces, tu esmalte está formado de hidroxiapatita, que son iones con cargas, y que en la parte más externa, ahí vas a tener cargas negativas, cargas positivas, negativas, positivas, y tus proteínas salivales se van a pegar a esa superficie de iones. Así pues, vienen las proteínas salivales que se empiezan a adherir con enlaces electrostáticos. No olvides eso, porque eso también lo voy a preguntar. ¿Cómo se pegan tus proteínas salivales a tu superficie dental? Por interacciones electrostáticas, es decir, enlaces iónicos. Cargas positivas con negativas, o negativas con positivas, acuérdate, cargas opuestas. Porque si fueran cargas iguales, depende. Entonces, así se pegan las estaterinas. Eso está como al revés, ¿verdad? Está muy campechano el asunto, pero bueno, aquí está, mira, un ejemplo. Aquí esto verde tiene estaterina, también está la glicina, proteínica centrolina, etcétera, etcétera. Todas las que tenemos en la no te las voy a mencionar todas, pero hay proteínas que tienes en cavidad oral que forman parte de tu respuesta inmunitaria. Bueno, las proteínas se pegan y forman lo que llamamos película. Sí, porque literal lo saqué de las exposiciones. Después de la película adquirida, entonces llegan bacterias que intentan pegarse y se despegan, se pegan con uniones reversibles. Esas realmente, como se despegan, no las vamos a tomar en cuenta, pero luego ¿Le llegan está hablando la maestra o...? Sí. Como estos que están aquí. ¿Qué le llamamos? ¿Alguien sabe cómo le llamamos a estos que están aquí? Disculpe, no se escucha bien. Ah, caray. ¿Será que solo tú no lo escuchas o todos están así? Todo de... ¿Cómo escuchan los demás? Es que no puedo ver, chicos. Sí se escucha bien, maestra. Ah, entonces Se escucha como bien. un ventilador. Ventilador. Ah, es mi aire Yo te acondicionado. voy a prestar un... Esperen, lo apago entonces, ¿para qué? Me voy a morir de calor, ya se dan cuenta ese sacrificio. Esperen. Ajá, pues, ¿no son largos? Sí. O sea, tus calzones no son como tipo... ¿Son calzones? Bueno, ¿ahora sí está mejor? ¿Es un trueno? Sí, ya se escucha mejor. ¡Qué emoción! Bueno, entonces, ¿quiénes llegan primero? Tienen un nombre, esas bacterias que llegan primero. ¿Cómo? Los primeros colonizadores. Sí. Claro, perfecto. Y ellos tienen, ¿por qué se pegan? Se pegan porque tienen capacidad de adhesión. Tienen proteínas que les permiten pegarse a tus proteínas salivales. Les llaman adhesivos. Pueden ser enzimas, algunas. Son diferentes tipos de adhesión, ¿se acuerdan? Eso también lo vamos a estudiar. Tipos de adhesión. Unas lo hacen con proteínas, pero otros lo hacen con polisacáridos. Otros lo hacen con proteínas, lectina, carbohidrato. Otros lo hacen a través de fibras, calcio, que son 5 tipos de adhesión. Y acuérdate que hay por atrape físico. Bueno, entonces, repásate los tipos de adhesión, cómo se pegan esos primeros colonizadores. Después de los primeros colonizadores, vamos viendo las condiciones del biofilm. Aquí es importante que pongas qué condiciones tenemos en el biofilm. ¿Cómo está el potencial redox para empezar? ¿Está alto o bajo? ¿Cómo está? ¿Por qué? ¿De dónde aparecieron moscos? Para empezar, tenemos un
alto potencial redox, ¿no? Porque hay mucho oxígeno ahí. Estamos hablando que estamos en, tal vez en unos 200 de 160 a 200 milivolts en la mucosa. O sea, es un potencial positivo, ¿no? Porque hay mucho oxígeno ahí. Acuérdate que el potencial redox es la capacidad de un sistema que existe de atraer electrones y generalmente lo asociamos con el oxígeno que es muy negativo. Entonces, entre más oxígeno exista, mejor, más alto va a ser el valor del potencial. Entonces, en la mucosa, en este momento, en tu superficie dental, vamos a tener un alto potencial redox. La mayoría de las bacterias que están ahí van a ser cocos gram positivos, muy poquitos gram negativos, muy poquitos anaerobios facultativos, son pocos gram positivos, aerobios, porque hay mucho oxígeno, y pocos gram positivos anaerobios facultativos, pero también puede que haya. ¿Qué más tenemos en el biofilm? ¿Cómo está el pH aquí? Normalito. Está neutro. Como hay mucha activa, está neutro, claro. Vamos a esperar que los amortiguadores que están en la saliva puedan regular muy bien el pH en este momento, porque está iniciando su biofilm. Están llegando las bacterias a pegarse, ¿ok? Nos vamos después, la temperatura, ¿cómo estará la temperatura aquí? Pues tendrá la temperatura de cavidad oral, ¿no? 36 grados centígrados, seguramente, ¿no? La temperatura de tu cavidad oral. Recuerda que es fresca, entonces estará por ahí. Y hasta aquí podríamos decir que tienes un biofilm, digamos, sano, porque está empezando. Bueno, vámonos después, ¿qué sigue? Después de los primeros colonizadores que nos vienen. Los segundos colonizadores. O colonizadores secundarios. Bien. Estos secundarios, muchos de ellos no tienen capacidad de pegarse a tus proteínas salivales, entonces se pegan a los que ya están ahí, como por ejemplo este que vemos aquí, al sanguinis o al oralis, tienen muchas adhesinas, entonces muchas bacterias que llegan después se pegan aquí. ¿Cómo estará el ambiente aquí en el biofilm? Vamos viendo lo que acabamos ahorita de escribir, entonces vamos a copiar algunas cosas y vamos a pegar acá sus condiciones. ¿Cómo estará el biofilm en este momento? ¿Alguien me puede decir cómo estará el potencial redox aquí en la parte más interna? Empieza a disminuir, ¿no? ¿Por qué va a disminuir? Tal vez no es bajo totalmente, pero va a disminuir el potencial redox. Puede ser que se mantenga todavía positivo, pero ya con un valor menor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el oxígeno que había aquí, a las partes más profundas, pues empieza a disminuir porque es consumido por los aires. Entonces, ¿quiénes van a vivir aquí? Ahorita que ya llegaron los segundos colonizadores, pues va a haber menos cocos gram positivos, pero va a haber más anaerobios facultativos. Y eso incluye también gram negativos, ¿ok? Entonces, ya empiezan a aparecer los gram negativos y ya su presencia se va a incrementar. Como vemos aquí, ya no solo va a haber cocos, también va a haber bacilo
¿Qué vemos en esta parte del biofilm? Que es importante. Empezamos a ver los fenómenos de agregación, coagregación, ¿no? Vamos a observar las mazorcas de maíz famosas, los cocos, ¿no? Mazorcas de maíz o coco, eso significa vacilos largos con cocos alrededor, como si fueran un elote. Esos son fenómenos de coagregación, porque eso ya lo vamos a ver en esta parte. El pH puede ser que esté tal vez ya no tan neutro, ¿no? Puede estar en un equilibrio entre de vez en cuando ácido, dependiendo de qué especies vivan con uno, ¿no? Y tal vez alcalino, ¿no? Una especie como que ese ambiente se va a ir transformando dependiendo de las especies que vivan con nosotros, dependiendo de los hábitos dietéticos que tengamos. Si hay algo que les gusta mucho los dulces, lo más seguro, ¿verdad?, que el pH empieza a bajar. Pero no siempre es así. Hay 70 Si no te gustan mucho los dulces, pues el pH se puede más o menos mantener con las especies que están ahí. Ok, la temperatura, pues, es probable que se mantenga igual o que pueda elevarse un poco. Pero si no es el área del surco, generalmente se mantiene. ¿Cuánto exento ella? ¿Okay? Todavía se mantiene fresco. ¿Cuánto tienes? Ok, pues ya nos vamos a la siguiente etapa. ¿Sí? En esta etapa, ¿se pueden ver mi pantalla? O sea, igual te puso 8. Sí. 8. Sí. 8-3. Bueno, perfecto. En esta etapa ya las condiciones cambiaron. Ya no vamos a tener solo gram positivos, cocos, anaerobios facultativos, aerobios. Aquí ya vamos a tener todo el biofilm en su máximo, ¿no? Esta es digamos, la tercera etapa o la etapa clímax que le llamamos. Aquí ya, este es un biofilm que podríamos decir que es de 2 a 3 semanas que se ha ido acumulando. Tenemos a los colonizadores terciarios que generalmente son gran negativos a niveles estrictos, como este que vemos aquí en medio, aunque este que vemos aquí en medio, que es el funcionario nuclear, también lo podemos encontrar aquí en colonizadores secundarios. Entonces, estos gran negativos que van a estar ahora, que empiezan a llegar, van a ir ocupando los espacios que dejaron los aerobios. Entonces ya las condiciones de tu biofilm en este momento son distintas. El potencial redes va a disminuir, puede alcanzar valores negativos en la placa, ¿no? En el biofilm mental, en los procesos mentales, porque ya va a haber poco oxígeno en el paciente. La mayoría de bacterias que vas a tener ahí ya no van a ser otros gram positivos, ahora vas a tener más anaerobios, incluso la presencia de estrictos. ¿Cómo está la temperatura aquí? Pues entonces se puede elevar, y si es el área del surco se va a elevar de 37, por lo que se puede llegar a 38 grados en el sur. ¿Ok? Porque la temperatura se puede incrementar. Bueno, ¿qué más tenemos? El pH. El pH aquí en tu superficie dental. Decíamos hace un momento que era dependiendo de las especies que viven con nosotros, y eso también va a depender de nuestros hábitos alimenticios. Se te gustan mucho los dulces y los ingieres frecuentemente, es muy probable que esas especies, las que empiecen a predominar, sean las carotenas, y esas van a hacer que el pH del biofilm disminuya. Pero si no te gustan mucho los dulces, bueno, pues es probable de que ese pH no disminuye tanto. Sin embargo, hay que considerar una cosa importante: la saliva que está aquí afuera. Y eso tengo ahí, la saliva que rodea el biofilm no puede entrar hasta la parte profunda.
aunque en el biofilm hay canales, ¿no? Sin embargo, a donde están las bacterias, pues la saliva no puede al interior. Eso significa que el pH de esos sitios puede descender hasta menos de 4. Y eso, claro, que va a tener un impacto en tu superficie dental, porque entonces va a empezar a provocar desmineralización. Acuérdate que el blanco se desmineraliza 5.6, 5.5, entonces es importante, aunque los dulces no los tomas tan frecuentemente, la saliva no puede entrar a microbioma, entonces es muy probable que el pH del interior del bebé pueda descender. Y bueno, también hay especies que pueden incrementar el pH, ¿no? Porque producen sustancias como proteínas y producen sustancias como arginina y aminoácidos que elevan el pH, o aminas, o urea, y eso eleva el pH, ¿no? Amoníaco. Entonces, depende de qué bacterias vivan en ese biofilm, ¿no? Pero sí pueden descender, si les gustan los dulces, y porque la saliva tampoco entra a microbioma. Bueno, eso es en cuanto al biofilm. Tenemos que recordar que cuando llegan aquí los segundos colonizadores, empieza también la comunicación y empieza la producción de polisacáridos extracelulares. Es muy importante para la adhesión. Por eso es que los segundos colonizadores se les facilita también la adhesión, ¿no? Entonces, y se empieza a proteger el biofilm en estos sitios. Por eso, bacterias que sean productoras de estos polisacáridos pues conviene un biofilm porque se va a proteger. Se va a proteger de nuestra salud, porque tiene la genética. Acuérdate que muchos de esos polisacáridos son insolubles en agua. ¿Alguien recuerda el nombre de estos polisacáridos insolubles en agua? ¿Cómo se llaman los polisacáridos insolubles en agua? ¿No los escucho? Liposolubles. ¿Ya? Si me dices liposolubles, significa que son solubles en líquido. Porque dices que no son hidrosolubles. Ya entendí. ¿Cuál es tu razonamiento? Ok, pero no. Más bien, lo que yo preguntaba era realmente el nombre de esos polisacáridos de bacterias orales. Los llamamos mutans, acuérdense, en honor al mutans, que por eso es que esa bacteria tiene la capacidad de producir polisacáridos totalmente insolubles en agua, y que por eso en honor a él le pusieron mutans, ¿no? Pero no es la única bacteria que los produce. También hay otros, ¿no? Otros de sus secuaces que también producen polisacáridos insolubles en agua. Los solubles en agua tienen otros nombres, que sería bueno que los investigaran, que recordaran, ¿no? ¿Cómo se llaman los polisacáridos solubles en agua que producen las bacterias orales? Lo vemos en las clases, cosa que vemos en las diapositivas y recuerdan. Bueno, entonces el biofilm, esta es la parte que voy a estar preguntando desde sus inicios, ¿qué es un biofilm? ¿No? ¿Para qué le sirven las bacterias? ¿Cómo se inicia? ¿No? ¿Qué es lo que va pasando? Las condiciones que van ocurriendo, el ambiente en ese biofilm. El biofilm oral es lo que conocemos como la placa dental. Y me vas a explicar su importancia, o sea, ¿por qué es importante estudiar el biofilm? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué ustedes como odontólogos tienen que saber
de qué está formado y la importancia que tiene saber de este biotipo. ¿No los escucho? ¿Por qué es importante? No sé, ya pasó. Para saber cómo combatirlo. ¿Y por qué lo quieres combatir? Está re bonito, mira, hasta con colorcito tiene. Es más, ustedes ya tomaron esto. Porque eso es lo que causa las enfermedades periodontales. Exacto, bueno. Causan diversas enfermedades orales. De las más comunes, porque son frecuentes, son la caries y la periodontitis, gingivitis, pero no son las únicas. Pueden causar otras patologías que no están en calidad oral también. Las bacterias orales se asocian con otras enfermedades que también se pueden presentar en el ser humano. Ellas pueden invadir tejidos, pueden invadir sangre y por vía sanguínea irse a otros sitios, provocando enfermedades más graves. Por ejemplo, desde una meningitis, ¿no? Enfermedad, la asocian con la enfermedad de Alzheimer, artritis, incluso una septicemia pueden causar, acuérdense, el famoso cáncer de colon, etc. Entonces, por eso es importante que aprendas sobre estas bacterias, cómo se pegan, cómo se adhieren, en qué momento, a qué se pegan, etcétera, qué comen, porque eso también es importante en los biofilms. ¿Qué comen, qué producen, por qué pueden causar lesiones en la mucosa? Por sus productos. Bacterias, por ejemplo, como el Fusobacterium nucleatum, pueden provocar cáncer también, porque producen metabolitos que son, aparte de malolientes, que eso serían menos, ¿no? Entonces producen daño en la mucosa, porque producen metabolitos derivados del azufre, como metilmercaptano, como sulfuro de hidrógeno, que dañan las células de la mucosa. Y que si eso es permanente, constante, un individuo que está suprimido o que ya por la edad sus defensas disminuyen, puede activar oncogenes, y eso es trabajo. Entonces, por todas estas razones que hemos comentado, estudiar las bacterias. Ay, ya pasé a otro, ya va a acabar la hora y soy ustedes como odontólogo, por supuesto, ¿cuál es la mejor medicina de esto? Evitar que se adhieran. Entonces la prevención es importante, ¿no? Entonces estrategias para evitar la adhesión son importantes, ¿no? ¿Y cómo combatirlo? Pues precisamente disminuyendo la carga bacteriana. Eso sí lo cepillamos muy bien, es un cepillado correcto, una visita con el odontólogo, se hace importante porque queremos disminuir la población, no dejar que llegue hasta una tercera semana, bajar, moderar nuestro consumo de carbohidratos, mejorar nuestra higiene, hace que tenga un impacto en el biofilm, porque obviamente no va a dejar que crezca tanto, no va a dejar que mantengan estas relaciones entre ellas, y lo vamos a mantener muy tarde. No podemos tener una boca estéril, eso es imposible. Además, estas bacterias, recuerden que se comportan como patógenos, es decir, son patógenos que si no tienen las condiciones adecuadas para la enfermedad, pues se van a mantener en equilibrio, en una homeostasis. Entonces, puedes tener bacterias y puedes tener un biofilm sano. Sí se puede, pero eso depende mucho de nuestra higiene y de nuestros hábitos alimenticios. Pero bacterias no van a dejar en la piel y en nuestros cuerpos.
Entonces, ¿qué nos compete a nosotros? Ustedes como vigilantes de la salud y cuidadores de la salud tienen que conocer, tienen que saber cómo se comportan para saber combatirlo. Bueno, entonces, le seguimos, ahora nos vamos a respuesta inmune. Y de respuesta inmune, déjenme ver cómo tiene el esquema para irnos más rápido, ¿no? Aquí pone el esquema.